El tratadista nacional Bramont Arias Torres nos recuerda que el proceso penal se desarrolla en diversas etapas o fases que caracterizan distintos momentos de la relación procesal. Y sobre una de estas etapas nos expondrá el doctor Luis Vega Roche, ex juez de primera instancia del Circuito Federal de Caracas, actualmente dedicado al libre ejercicio y la docencia, a través de la exposición magistral, etapa del juzgamiento, interrogatorio directo y contrainterrogatorio. Lo recibimos entonces al doctor José Luis Vega Roche con un fuerte y caluroso aplauso. Gracias. En principio, debo dar gracias a Dios que nos permitió pues llegar acá luego de tomar 3 aviones en un solo día. Pero llegamos a Tacna, de verdad gracias a Dios estamos acá. Después debo, en orden de aparición en mi vida, debo darle las gracias al doctor Bonifacio Meneses, a quien tuvo el gusto, el honor y el placer de conocerle en México y quien se atrevió, muy atrevido, a mencionar mi nombre para que pudiera estar con ustedes acá en Tacna. Debo también, en ese mismo orden de ideas y cronológicamente, darle las gracias al doctor de la Barra Barrera por atreverse a aceptar al venezolano aquel que le estaba proponiendo Bonifacio Meneses. Y bueno, en fin, a todos, al magistrado de la Sala de lo Penal, al doctor Rodríguez, y a todos y cada uno de ustedes que están acá, pudiendo haber estado en otro lado en este momento. Sin embargo, definitivamente la diferencia entre unos y otros de los que somos profesionales lo dicta es la capacitación y la preparación. Nos corresponde exponer del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio. Conversaba yo con el amigo del protocolo que quería ver si existía la posibilidad, dado que entiendo que lo temprano de mi ponencia obedece a que tenemos algunos otros compromisos, pero lo cierto del caso es que cómo dar interrogatorios si no hemos hablado de teoría del caso, no hemos hablado de diligencias de investigación, de fase preparatoria. Entonces pareciera que estoy un poco desubicado, pero sin embargo, siendo ese nuestro tema, vamos a dar. Fíjense bien, el interrogatorio directo, como todas las cosas que nos suceden en la vida, las cosas comienzan chiquiticos. Uno va naciendo, crece y por último se hace grande. ¿Ok? Si queremos quizás conquistar a alguien, empezamos con una mirada fija, quizás después picándonos el ojo, un tanto agradable, para después llegar a, bueno, eso lo saben ustedes a dónde se llega, a lo último. Lo cierto del caso es que pareciera que yo estoy en lo último, porque estoy hablando de interrogatorio y contrainterrogatorio y jamás piqué el ojo. Pero ahí vamos. Fíjense bien, el interrogatorio directo se da en la penúltima fase del proceso, es decir, en la fase del juicio oral, en la fase del debate oral y antes de la fase de ejecución, en el caso de que el acusado haya sido declarado responsable de la comisión o la participación en un hecho tipificado como punible. ¿Verdad? Ok. Siendo así, el debate oral, en el juicio oral, desfilan todas y cada una de las pruebas que fueron opuestas o propuestas, mejor dicho, por las partes. Estas probanzas que van a ser evacuadas en el juicio oral, las hacen las partes con la finalidad de acreditar su teoría del caso. En tanto y en cuanto las propuestas fácticas que ellos consideren pertinentes, según el rol que estén jugando, pretenden probarlas con algo. Y esas las proponen. Ellas pasan por el filtro de la audiencia preliminar, el juez de control estima
que son útiles, necesarias y pertinentes para la solución del proceso y las admite. Entonces, en el juicio oral, donde se evacuarán las mismas. Pero de todas esas probanzas que son propuestas por las partes, la prueba testimonial es realmente la que le da una brillantez, la que realza el sistema acusatorio, la que realza el sistema adversarial, pues el juzgador será la primera vez que vea a alguien sentarse en la silla donde se sientan los testigos, donde se sientan los expertos, y escuchará de viva voz de aquel las propuestas fácticas que en un momento determinado señaló en el alegato de apertura, bien sea el fiscal o bien sea la defensa. La parte que propone a esta persona tratará de hacer valer su teoría del caso, pero ya no per se, ya no por él, sino a través de lo que diga aquel. ¿Sí me estoy explicando? A través de lo que extraiga del testigo, él solidimentará su teoría del caso, fundamentará su teoría del caso, sus propuestas fácticas. Así, entonces hablaremos del interrogatorio, hablaremos también del contrainterrogatorio, la diferencia entre uno y otro, cómo elaborar uno, cómo hacer otro. Fíjese bien, en el interrogatorio directo, la parte que propone buscará que el juzgador tenga credibilidad en el testigo, que considere que la persona que está allí está diciendo la verdad, que la persona que está allí ciertamente hay que creerle, pues genera un clima de confianza. Y además son dos vertientes las que hay que buscar con el testigo. Primero, tratar de la credibilidad del testigo y luego de la veracidad de su testimonio. Pudiéramos creer que Superman está rescatando a alguien acá. Pudiera ser creíble que realmente están representando a Pedro Picapiedra en esa audiencia, más allá de la confianza que nos genere el testigo. Una cosa es la credibilidad del testigo y la otra es la veracidad del testimonio. Asimismo, en el contrainterrogatorio, sencillamente nos interesa es destruir al testigo. Esa testigo que vimos ahora, momentos atrás, muy linda, muy simpática, muy elegante, mírenla copiándose en el examen para ser perito. Pareciera que no es tan honesta. Estuvo detenida. Tiene una conducta, una condena previa por haber falsificado, por ejemplo, algunos documentos. ¿Por qué creer en el informe que está prestando? Toma, es alcohólica o alcohólico, bebe a diario, tergiversa la justicia porque no controla. Todo eso debe saberlo la persona que está siendo contraparte y que va a ejercer un contrainterrogatorio. Siendo así, entonces vamos a hablar de interrogatorio directo. El testigo, cuando hablamos de directo, este testigo va a ser entrevistado, va a ser interrogado de viva voz por la parte que lo propuso. Es decir, si es un testigo de cargos, entonces lo lleva a la fiscalía. Si es un testigo de descargo, entonces lo lleva a la defensa, bien sea pública o privado. Pero si es un testigo de descargo, lo lleva a la fiscalía, es la primera persona que lo entrevistará. Es conocido como interrogatorio o examen directo. ¿Ello para qué? Para comprobar las proposiciones fácticas. ¿De qué? De la teoría del caso. Para acreditar a través del testigo su teoría del caso. Pero esto no se puede hacer de manera desordenada.
Esto hay que analizarlo, hay que estudiarlo. No puede ser improvisado. El interrogatorio directo debe ser pensado, razonado, estructurado cronológicamente, por hechos, por la participación, por temas, pero debe ser estructurado. Debe tener unos objetivos. Los objetivos son múltiples, pero a nuestro modo de ver y dado el tiempo que se nos ha sido otorgado, que para los venezolanos es poquito, y más que si somos, como dicen por ahí, si somos hijos de Chávez, que Chávez empieza a hablar o empezaba a hablar, ya se murió el hombre, pero empezaba a hablar y duraba saludando unas 3 horas, y después las 3 horas que vamos al tema, se nos pone chiquito la media hora. Generar la credibilidad en la persona del testigo. Generar credibilidad del testigo. ¿Es un testigo fiable? ¿Es un testigo confiable? ¿Es un testigo honesto? ¿Pudo haber visto lo que dice que vio? ¿Pudo haber oído lo que dice que oyó? ¿Tiene las credenciales necesarias para venir acá como experto, como perito? Hay que convencer al juzgador de que sí es la persona. Acreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso formuladas durante el alegato de apertura. Esas proposiciones fácticas que fundamentan la teoría del caso, la vamos a sacar del testigo, la vamos a extraer del testigo. Es él. Escúchese bien, queridos abogados. Es él el actor principal y no usted el interrogador. Esa es la persona importante en ese momento en el debate oral, no quien lo interroga. Ya tendrán su oportunidad de brillar. Dejen que brille en ese momento el testigo. Convencer al juzgador sobre la veracidad de tales proposiciones fácticas alegadas. Ya una vez acreditada la persona, entonces los objetivos principales, primordiales, importantes, sine qua non, son estos 3. Generar credibilidad del testigo, acreditar las proposiciones fácticas y convencer al jugador sobre la veracidad de tales proposiciones fácticas. Esto se hace también a través de algunas preguntas que van destinadas a que el juzgador se convenza de que, aunado a que esta persona le genera confianza, lo que está diciendo es verosímil. Lo que está diciendo no riñe con el sentido común. Puede ser que aquí en Tacna entrevisten al doctor José Barrera, persona que genera confianza, una persona que puede tener credibilidad en un estrado, una persona que se considera honesto, pero ya acreditada la personalidad del testigo, ¿cómo creerle que frente a una persona que se estaba ahogando en las riberas del mar, él vio cuando Aquaman salió del agua, la rescató? Y dirán, ay, doctor Barrera, yo creía en usted, pero su testimonio no me convence. Vean la diferencia entre uno y otro. Se acreditó al testigo, pero no su testimonio. Para generar la credibilidad del testigo, el éxito del abogado es buscar la credibilidad, la certidumbre y la confianza. Que el testigo se sienta bien. Incluso a los que hemos hecho el litigio en nuestra vida, cuando entramos a las salas de audiencia oral, los cachetes se nos ponen rojitos. Y sobre todo si tenemos que hablar. Las orejitas se nos ponen como el color de la silla. Después agarramos confianza. Pero
¿acaso no sentirá lo mismo ese testigo? Y dígame si lo mandan a levantar la mano diciendo que jura usted decir la verdad y nada más que la verdad. Y si le hacen unas preguntas diciéndole que usted sabe las consecuencias de mentir. Carajo. Se le pone un poquito más roja las orejitas. Entonces el abogado debe tratar en un primer momento estos tres elementos: la credibilidad, la certidumbre y la confianza. Que el jugador cree en el testigo y en la veracidad de su testimonio. Hay unos factores de carácter individual que inciden en que el jugador pueda creer en el testigo así como en la veracidad de su testimonio. Y ellos son el conocimiento personal que él tenga de los hechos. ¿Es usted un testigo presencial o es referencial? ¿Estaba realmente ubicado usted en el tercer Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal? Sí. ¿Dónde estaba? Afuera. ¿Afuera dónde? ¿Dónde está la estatua? ¿Cómo se llama? Ese que está en las dos manos y con el mundo. ¿Cómo se llama? Allá afuera. ¿Dónde está el Pato Donald? ¿A dónde está el Pato Donald? Y usted vio cuando el acusado José Luis Vega insultó a la paisa, a la de Colombia. Sí. ¿Lo vio? Sí. ¿Y dónde está usted? Donde el Pato Donald. Ah, creemos en usted. Tiene razón. Ese conocimiento personal de los hechos que aquel está refiriendo, realmente pareciera que no es tal. Las circunstancias desde las cuales los pudo apreciar. Si en este momento, ni Dios lo quiera, se forma un tiroteo ahí, allá afuera, José Luis Vega era esto. ¿Y usted apreció a quién disparaba? Sí. ¿Qué voy a apreciar, hermano? Ahí lo que pude fue haber manchado la ropa interior. Pero no apreciar nada. Hay cosas que riñen con el sentido común. Memoria. ¿Cómo estaba vestido el costarricense el día en que sucedieron los hechos? Yo lo vi con un traje gris, con una camisa blanca, con unos zapatos negros y con una corbata azul cielo. ¿Qué fecha sucedieron los hechos? Ahí. Mayo. Mi mamá cumple años, el Día de las Madres en mayo. Esa memoria que aquel refiere, que detalló al acusado cómo estaba vestido, cómo estaba peinado, el color de la corbata, y no recuerda el día de los hechos. O tienes memoria animal o no tienes nada. Eso debes saberlo la parte que lo propones desde un primer momento. Así también la capacidad que éste tenga, la capacidad mental, la capacidad intelectual. En Venezuela, yo fui defensor en un sitio alejado de la capital, que es eminentemente agrícola, que las personas viven de la agricultura, del ordeño, y entonces llevan a una señora como testigo. Y la señora en su relato, que la lleva a la fiscalía, dice, allí vino el Mucio, porque era un señor de origen italiano. Ellos allí en esa región le llaman Mucio, a los Musiu, que son de otro lado, y agarró la báscula, que es la escopeta, agarró la báscula y le disparó al ocioso. Y ahí quedó el ocioso. Ocioso. Mucio se corresponde con lo que ellos dicen. Cuando le preguntamos, a ver señora, ¿qué es el ocioso? ¿No sabe?
El ocioso se lo habían dicho los representantes de la víctima y la fiscalía para referirse al occiso. Y la señora en todo su relato decía el ocioso, y el ocioso estaba ahí, y el ocioso venía por acá, y el ocioso salió por aquí, y el ocioso se defendió de tal manera. Déjenla que el testigo se exprese de manera natural. Se entendió de una vez que estaba siendo inferido el relato que iba a dar. Quedó en evidencia que la señora no sabía ni de ocioso, ni de muerto, ni de un carajo. Para generar la credibilidad del testigo, hay que hacer algunas preguntas destinadas a ello. Primero, debemos hacerlo entrar en confianza. Nombre, dirección, ocupación, tiempo ejerciendo la profesión, el arte, el oficio. Que se sienta cómodo, que bote la presión con la cual entra. Esas preguntas van destinadas primero a enaltecerlo, decir quién es, y luego se pasa a la propuesta fáctica, es decir, a los hechos. Pero primero se habla de él, primero se conversa de él, y luego a la credibilidad en su relato. A ver, ¿estaba soleado? Sí, estaba soleado. ¿Cómo era Pato Donald? El Pato Donald es no sé cómo se llamará aquí esa mata, pero en Venezuela se llama fiscus, la que puede ser moldeada. Era una mata de fiscus. Una mata de fiscus. Sí, esa es la que moldean los jardineros y tal, y esto que lo otro. O era una mata de papaya y la moldearon. Sí, moldeadita. Yo la vi con estos ojos, con esto. Esa credibilidad del testigo se va perdiendo. Destacar los elementos positivos de su testimonio. No deje que el testigo hable más de lo que tiene que hablar. Que hable lo que interesa. ¿Dónde estaba usted? En Tacna, fecha 23 de mayo del 2013. ¿A qué hora? Era entre las 9 y las 12 del mediodía. Yo escuché que estaba exponiendo por allá un venezolano. Sí, entiendo que era el venezolano por el acento. ¿Y dónde estaba usted? Cerca del Pato Donald. Mire, y usted estaba ahí. ¿Sabe? Yo estaba ahí. Porque es que yo tengo mi esposa. Y mi esposa sabía que yo ya estaba trabajando aquí. Y entonces, como yo tengo una amiga, ella me estaba llamando. Y yo, ¿qué tiene que estar diciendo eso? Ya entonces está mandando una señal de que es una persona que tiene doble vida. Y si tiene doble vida, engaña. Y si engaña a la mujer, puede engañar a otro. ¿Sí o no? Entonces esas preguntas tienen que ser abiertas, pero pensadas, estructuradas, diagramadas. No deje que el testigo se salga de lo que usted quiere señalar en sus propuestas fácticas. Eliminar o minimizar elementos que comprometan su credibilidad. Yo lo vi clarito. ¿Y como cuántos metros hay del Pato Donald al escenario? Bueno, vengan, hay como unos 10. ¿Sí saben dónde está el Pato Donald, verdad? ¿Sí o no saben? Ay, ustedes no saben que son peruanos y yo que acabo de llegar de Venezuela, ya sé dónde está el Pato Donald. Deben habernos menos de 100 metros. Entonces, ¿usted lo vio? Sí. Dígame si es como yo. ¿Usted lo vio clarito? Sí. Y sin lente, coño, no veo nada. ¿Y cargaba los lentes? No, porque los había dejado. ¿Pero está seguro que lo vio? Sí. Entonces, hay que eliminar de su relato el hecho de que él no cargaba los lentes. Hay que eliminar de su relato el hecho de que estaba hablando con una amiga, para no decir la comadre. Acreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso, formuladas durante el alegato de apertura. ¿Cómo se hace?
a través de las respuestas que se le extraiga al testigo. Esas respuestas que da el testigo, de la manera que lo da, exactamente utilizando las mismas palabras como las dio, pueden ser utilizadas para el alegato final o alegato de apertura. ¿Recuerdan? El amigo que estaba trabajando en el día que se ocurrieron los hechos, 23 de mayo del año 2013, entre las 9 y las 12 del día, que dijo que estaba hablando con su comadre, que dijo que él vio lo que sucedió en el interior del recinto y estaba en el Pato Donald. Pueden ser utilizadas para alegato final, alegato de clausura. Acreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso formulada durante el alegato de apertura. Debe haber congruencia entre las preguntas y las respuestas del testigo. No es que le estamos preguntando una cosa y el testigo está contestando otra. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que yo estaba hablando con mi comadre. Y entonces estábamos hablando, es que mi comadre y yo tenemos un niño en común. Y el niño es igualito a mí. Y estábamos hablando de que aquí en Tacna hay un alto índice de delitos por no mantener a los niños. Y ella me estaba diciendo que yo podía formar parte de eso. A ver, si estamos si el hecho es unos supuestos disparos, hay coherencia. Aun cuando pueda ser verdad que él estaba ahí y tal. No, mano, usted refiérase a los disparos. Debe haber esa congruencia. Debe ser coherente. Y esa congruencia y esa coherencia debe ir destinada a enaltecer las revelaciones fácticas del testimonio. Si usted, lo que dice el testigo, no se compadece con su teoría del caso, está perdiendo el tiempo. Convencer al juzgador sobre la veracidad de tales proposiciones fácticas. La historia debe ser persuasiva para conquistar al juez, para convencer al juez, para ganarse al juez, para que el juez se plegue a nuestra causa. El examen directo debe ir en la línea de la historia convincente. Sí vio. Y sí vio, ¿por qué? Porque yo estaba ubicado de frente, en la tercera fila de donde se sucedieron los hechos. Y además cargaba los lentes. Y además me parecía bien la ponencia y la estaba grabando. Estaba pendiente. Sí pudo haber visto si está en la tercera fila. Sí pudo haber visto si tiene los lentes puestos. Sí puede ser cierto, porque además de lo que él está relatando, puede la fiscalía tener otra prueba directa, que es la grabación que él está consignando. Coincide, pero además esa grabación coincide con la que está haciendo la organización del evento. Y además coincide con 10 testimonios, 20 testimonios más que hay aquí. Esa historia es convincente, esa historia es persuasiva para convencer a este señor. A veces se ponen así, o siempre arrancan así. Nosotros tenemos que, al final del proceso, sacarle una sonrisa. En lo que le saquemos la sonrisa, en lo que vemos que se acomoda el saco, es nuestro. Antes no, antes no. Convencer al jugador sobre la veracidad de tales proposiciones fácticas. Rol del abogado. Presentar su teoría del caso. Acreditar su teoría del caso. Epa, todo eso se hace a través del testigo. A través del testigo, del testimonio del testigo. Ese es el rol del abogado. El rol del testigo es el actor principal. Es la persona que tiene que ganarse la audiencia en ese momento, que es el jugador. No nos interesa el público. Nos interesa que nos preste atención el juez, quien a la postre es el quien va a decidir. Tenemos la mala costumbre, los operadores de justicia, de convencer
al público. Ninguno de ellos decide. Yo pregunté y todos me dicen que estoy ganando. Ay, ay, ay. Ellos no deciden, vale. Ellos no. Persuadir con sus respuestas. Convencer al juez con sus respuestas. Ese es el rol del testigo. Persuadir con su comportamiento no verbal. Ojo con el comportamiento no verbal. ¿Qué fue lo que usted vio? Coño. Bueno, mire. No, hombre. Yo, verdad que ese día estaba medio fastidiado. O le están haciendo una pregunta al testigo y el testigo no está interesado. Eso lo ve el juez. Tiene que haber coherencia entre lo que el testigo está diciendo y cómo se está comportando verbalmente. El lenguaje corporal es importante. Hay que establecer un orden de los testigos. No se puede llegar al juicio y decir, a ver, ¿quién es el que está allí? Mire, está este y está este. No, me pásame el que sea, vamos a salir de esta vaina. Pásame. Y no sabe qué le va a preguntar. El primero que debe aparecer es el testigo más creíble. La persona que genere más confianza. La persona que considere usted que genera más certidumbre en su hablar. Que es la persona más parca. Que es la persona más seria con la cual usted cuenta. Después debe traer al debate oral el testimonio más creíble. Sí, esa es la persona más seria, pero estaba en la última fila. El campo de visión frente a los hechos, comparado con el de la doctora, no puede ser igual, pues ella está en primera fila. Quizás no es la testigo más creíble, pero va a ser el testimonio que mayor convencerá, dado la ubicación, la percepción que tiene de los hechos. Los hechos se sucedieron a escasos metros de ella. Luego, los demás testigos. Usted luego lo va señalando, siempre manteniendo un criterio, pero primero debe traer la persona más creíble. Iniciar con buen pie. Las preguntas introductorias. Nombre, edad, profesión, título, si lo posee. Esto va también indicado con la religión. Mire, yo no creo en nadie, yo soy ateo. No le pregunte. Los valores morales que tenga, cómo se comporta en la sociedad. Esas preguntas introductorias para generar confianza en el testigo. Pregunta de orientación. A ver, ¿cómo estaba la mañana del 23 de mayo del 2013? Bueno, estaba soleada. Primero amaneció bien nublado y frío. La paisa incluso salió para tomar sol, pero ya después salió el sol. Y usted observó cuando José Luis Vega sacó el arma. Sí, ahí la está orientando a cuál es la respuesta que quiere escuchar de aquel. Y luego de eso, hay 7 preguntas de transición. Pasando a otro tema, pasando a otro punto. Vamos a referirnos ahora, vamos a dejar de lado la pistola. ¿Cómo estaba vestido José Luis Vega? Pasando a otro punto que nos interesa en esta causa, ¿dónde se encontraba la víctima? Esa es una pregunta de transición. Usted ya puso punto final a lo que le interesaba del arma y va a la víctima. Pueden ser ejemplos. En fecha tal, ¿recuerda usted algo que llamó la atención ese día? Pasando a otro punto, lo que estoy diciendo, preguntas de transición. Las preguntas tienen que ser abiertas.
para dejar que el testigo detalle, para dejar que el testigo explique, para dejar que el testigo desarrolle, para dejar que el testigo se exprese. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién lo ejecutó? ¿Por qué cree usted que lo hizo? ¿Con qué lo hizo? ¿Cuál fue la actividad que desplegó? Todo eso le permite al testigo desarrollar su respuesta. Describir, detallar, explicar, entre otras cosas. Se pueden hacer preguntas cerradas en el interrogatorio, pero solo de información. Preguntas sugestivas, pero solo de información. ¿De qué color era la corbata? Esa es una pregunta cerrada. Pero ya usted le va a traer una información. ¿De qué color era el arma? ¿Qué calibre era el arma? Esas preguntas en un primer momento están prohibidas en el interrogatorio. Deben ser abiertas. Preguntas prohibidas, las argumentativas, las sugestivas, las conclusivas, las capciosas, las confusas, las vagas, las ambiguas o las impertinentes. Y aquí el momento crucial, cuando va a ser contrainterrogado, va a ser contraexaminado por la parte que no lo propuso. Es un interrogatorio igual, pero realizado por otro que ya no lo propuso. Si es un testigo de la fiscalía, se levantará el defensor. Si es un testigo del defensor, que es un testigo de descargo, se levantará la fiscalía. Y el hecho es colocarlo así, atemorizarlo. Que el testigo sepa que el que sabe qué fue lo que pasó soy yo. Y que le va a descubrir todo lo que está diciendo falso. O que le va a descubrir que es mentira, que él tiene la capacidad para realizar esa experticia. O que va a descubrir con el contrainterrogatorio allí que es falso, que pudo haber visto desde donde dice que vio. Señálelo, arrincónelo. El objeto es opuesto al interrogatorio directo en sus finalidades y en su alcance. La finalidad es refutar todo o en parte. Aquí existe un problema, y es un problema de ego. Los abogados nos creemos la gran cosa. Además consideramos, sobre todo si somos abogados privados, y yo soy uno de ellos, por si acaso, no vayan a pensar que lo estoy criticando, yo soy uno de ellos. Yo quería ser, cada vez que me decían que era juez, quería levantar la mano y decir, es que ya renuncié, es que ya no soy. Fíjense, no sabemos cuándo no debemos contrainterrogar, pero siempre queremos actuar. Siempre queremos levantarnos para que nuestro cliente vea o crea que sabemos hacer las cosas. O, en todo caso, para justificar nuestros honorarios. O, en todo caso, para justificar nuestro sueldo. Si somos servidores públicos, no siempre tiene que contrainterrogarse. Si es un testigo que ha caído en contradicción, si es un testigo que está señalando que vio lo que dice que vio, estaba allá en el Pato Donald, no interrogue, hermano. No interrogue. Ese testigo, existen otras pruebas que lo van a desechar, que lo van a acabar. También es pensada, es razonada, jamás improvisada. Y debe ser motivada. No tiene que tener usted un guión. Esto es malo. Llegar a contrainterrogar o a interrogar teniendo un guión. Si usted estudió su caso, si usted fue al sitio del suceso, si usted trabajó su caso, si usted conoce el caso, usted va a estar preparado frente a una respuesta inesperada que le dé el testigo. Pero si no lo conoce,
allí se va a ver. Siempre se hacen preguntas sugestivas, siempre se hacen preguntas sugestivas, preguntas cuyas respuesta es sí o no. No le puede dar oportunidad al testigo a que detalle. No tiene que darle oportunidad al testigo a que explique. Bajo ningún concepto debe darle oportunidad al testigo para que razone. Sí o no, punto. Un hecho nuevo por pregunta. ¿Está usted el 23 de mayo en el auditorio donde se realizaba el tercer derecho del Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal? ¿Sí o no? Sí. ¿Estaba usted dentro de las instalaciones donde se estaba desarrollando el tercer Congreso? ¿Sí o no? No. ¿Verdad que usted desde donde estaba no pudo haber observado lo que dice que observó? No. En ese momento, retírese. Porque él ya dice que no vio. Déjelo. Ya está listo. No continúe. Hay que hacer preguntas organizadas. No puede usted comenzar con los hechos, luego con la capacidad del testigo. No puede irse con las relaciones familiares de aquel, amistad o enemistad. Un hecho nuevo, por pregunta. No necesariamente cada pregunta debe establecer un hecho favorable. Ya me voy. Costarricense me tiene loco, ya me voy. No. Si la respuesta del testigo no le da un hecho favorable, no lo haga, ¿vale? No haga esa pregunta. Si la respuesta no va a reforzar su teoría del caso, no pregunte nada que no sepa la respuesta. Se deben tomar riesgos. Supongamos que el costarricense quiere que yo me baje para que se aceleren los tiempos y él puede exponer. A él le toca a las 6 de la tarde. Él está apurado. Pero supongamos que él ejecuta la acción y me causa una lesión. Cuando me aló, me caí y me partí el brazo. Vamos a suponer que no todos quieran ser testigos, Alfredo. Vamos a suponer que sean 20. Está la grabación, el relato mío, que fuiste tú el que me alaste. ¿Sí? El defensor es el mexicano, Jorge Gamboa. Él sabe que su defendido está condenado. Sin embargo, él se arriesga. Puede hacer una pregunta, a ver qué sale, porque puede conseguir algo bueno. Ya él sabe que está condenado. Pero frente al cúmulo de pruebas, 20 testigos, un video, el relato, la medicatura forense, yo con víctima, con mi brazo así, está condenado. Él dice, déjame ver, con una pregunta que no sé la respuesta, porque puede voltearle. ¿Sí me explico? Pero si usted tiene una causa donde no hay una probabilidad alta de perderla, no haga pregunta que no sepa la respuesta. Hechos que desacreditan al testigo. ¿Usted usa lentes? Sí. ¿Tenía los lentes ese día? No. Eso desacredita al testigo. Hechos que desacreditan el testimonio. ¿Usted estaba dentro de las instalaciones? No. ¿Usted, además de que no estaba dentro de las instalaciones, no tenía los lentes? No. Pero usted declaró que estaba en las instalaciones a la policía el 23 de mayo del año 2013? Sí. ¿Ya? Desacreditó el testimonio. Testigo tiene una parcialidad. Es amigo del costarricense y quería
que me bajara. Testigo tiene un interés, no es amigo ni enemigo, pero le están pagando para que venga al juicio. No le interesa, pero le están pagando, tiene un interés. Conducta previa. Ha estado 2 veces detenido, una en Lima y otra, no sé, en Ayacucho. ¿Y cuál es el delito? Falso testimonio. Vamos a creer en el tipo. ¿Cuál es el delito? Estafador. Vamos a creer en usted. Nos merece muchísima credibilidad el hecho de que usted esté declarando acá ladrón. Antecedentes penales y la mala conducta que éste tenga. Pudiera decirse que estamos estigmatizando. Sí, es verdad. Pudiera decirse, pudiera pensarse que aquello de se regeneró, la reinserción social, sí, pero piensa mal y acertará. Yo me quedo calladito y por ahí me voy. Técnica para evitar una contradicción. Vamos a hablar de caca. Caca es un lenguaje universal. Sabemos lo que es caca. Nos hacemos caca, chamos. Estos son los 4 pasos necesarios para acreditar una contradicción. Confirmar. Hacer ver la contradicción. Declaró usted en la Policía Municipal de Tacna el 23 de mayo del año 2013 que estaba dentro de las instalaciones del registro. Sí. Hizo ver la contradicción allí, ¿verdad? Él acaba de decir momentos antes que no, que estaba afuera. Pero él declaró en la fase de investigación que sí estaba dentro. ¿Ok? Hicimos ver la contradicción. Confirmada la contradicción. Acreditar la contradicción. Entonces no estaba usted dentro. Es decir, estaba afuera. Está allí acreditando la contradicción con sus propias palabras. ¿Sí me explico? Entonces no estaba usted adentro, estaba afuera. Porque él ya lo dijo, lo está señalando allí delante del tribunal. Ojo, esta no es una declaración, es la declaración. Es la que nos interesa. La declaración fue aquella, la de fase preparatoria. Esta es la importante. Confrontar. Hay que enfrentar al testigo. Estaba jugando con el teléfono. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo tenía usted en la mano. Estaba mandando un mensaje. Estaba revisando los correos. Estaba revisando un mensaje. No lo estaba usando, pero lo tenías en la mano. Y cuando yo llegué al frente, dejaste de usarlo. Listo. Acabar. No más preguntas. ¿Lo está usando? Sí. No más preguntas. Déjalo ahí. No más preguntas. ¿Sí? No estaba revisando los mensajes. Está bien. No estaba haciendo llamadas. No. ¿Lo tenías en la mano? Sí. ¿Lo estaba utilizando? No. No, pendejo. No lo estaba utilizando. Todo el mundo lo vio con el celular en la mano y él, no. Me lo vas a lanzar. Ojo, esto es muy importante. Hay que mantener el control del contrainterrogatorio. No se puede permitir que ese testigo se le subleve al que está contrainterrogando. Hay que mantener el control. Hay que mantener su ritmo. Si su ritmo es para pa, usted le da para pa. Si el ritmo es tarararán, tarán, usted mantendrá su ritmo. No deje que aquel le cambie el ritmo. El actor principal en el contrainterrogatorio es el abogado, no el testigo. ¿Cuándo se pueden hacer preguntas abiertas? Usted puede hacer preguntas abiertas, sí, cuando tiene otra evidencia. Que él diga lo que quiera, que está grabado. Que él diga lo que quiera, que si pedimos una relación a la compañía telefónica, dirá que a esta hora
ese teléfono estaba activo. Dirá que a esta hora ese teléfono estaban llamando a tal persona. Tenemos prueba contundente. Tenemos el video. Tenemos la página de Facebook. Tenemos la foto de la prensa. Di lo que tú quieras, costarricencito. Que nosotros tenemos todo. Haga preguntas abiertas. ¿Para qué? Para que él mismo se mate. Va a acreditar allí la contradicción. Eso se llama doble regalo. Hay que aceptar los dobles regalos. ¿Lo está utilizando usted el 23 de mayo? No. No más preguntas. Y después le preguntamos a Pedro Pérez, a Jorge Olea, ¿es usted técnico de la compañía, ¿cómo se llama la compañía? Movistar? Sí. ¿Usted realizó la experticia al teléfono, Sí. ¿Y qué constató? Stop. Usted ya no declaró. ¿Qué constató? Que estaban haciendo una llamada a la hora tal. No más preguntas. Ya matamos al costarricense. Ya lo acabamos. Ojo, para hacer un contrainterrogatorio, tenemos que contratar a nuestros hijos. Debemos reconocer que somos incapaces. Debemos reconocer que sufrimos de una capita diminutio mínima. No sabemos trabajar con el Facebook. No podemos trabajar el Internet. No sabemos cómo extraer la información del Internet. Conocimos de un caso de una señora que denunció por violación. Y, no mi hijo, el hijo de mi socio, descubrió en el Facebook, no en el de ella, en el Facebook de una amiga que después que denunció la violación estaba en una fiesta. Y al siguiente día de la fiesta estaba en la playa. La violada en la playa. En la fiesta. Llorando su desgracia. Bailando reggaetón. Lo sentía. Bailando, ay, si yo te pego. Ay, si yo te pego. El ritmo, ya dije lo del ritmo, hay que mantenerlo. Siempre, 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 siempre. El abogado tiene que mantener el control del contrainterrogatorio. No se le puede perder. Usar las palabras del testigo. ¿Lo está usando? Cierto. Cierto que lo está usando. Cierto. Usa las palabras de él. Las palabras del mismo testigo. Dele su propia medicina. ¿Qué se debe evitar en el contra? La pregunta maldita. Si ya usted, y esto es difícil, esto a veces es incontrolable, porque es un ego. Después que uno ha sacado lo que interesa al testigo, sigue preguntándole, y sigue preguntándole, y sigue preguntándole, hasta que aquel da una respuesta que no queríamos escuchar. Y en ese momento, me hubiera sentado. Salga por la puerta grande. ¿Lo estaba utilizando? Cierto, no más preguntas. Ya. Acabe. Finalice. Termine. El contrainterrogatorio no tiene una forma específica de prepararlo. Usted se puede ir por los hechos, puede hacerlo por las personas que intervinieron, puede hacerlo cronológicamente, usted decide qué es lo que más le interesa, según sea su teoría del caso. Eso sí, según sea tu teoría del caso, usted le dará importancia, jerarquización, cómo va a contrainterrogar. Pero es algo cierto para todos. Se debe concluir con algo fuerte. ¿Lo estás utilizando? ¿Sí o no? Sí. Fuerte. Concluyó el contrainterrogatorio. No se pregunta más. Esto yo no creo que ya me dé tiempo. Aquí yo los voy a dejar. Yo sí creo que terminó, ¿verdad? Ya mi tiempo. Tengo una cadena aquí. Contrainterrogatorio del perito.
¿Quién es el perito? ¿Por qué se usan peritos? ¿Cómo impugnar al perito? ¿Cómo impugnar sus conclusiones? Interrogatorio del testigo frágil. Los niños de menos de 6 años son testigos frágiles. A ver, Jaimito, conversaste tú, esto es lo que no se debe hacer, conversaste tú con el oficial agregado Martínez Pedro José, credencial 432577, el 23 de mayo del 2013 a las 3 de la tarde. Y Jaimito, no. Aquí se le dice chamo, en Venezuela le decimos chamo. ¿Cómo le dice aquí? Pata, patico, chiquitico, no sé. A ver, pana, Jaimito. ¿Tú hablaste con la policía? Sí. Ah, ¿tú te reuniste con la policía? ¿Estuviste hablando con ellos? Sí. ¿Qué conversaste? Bueno, que yo escuché cuando le pegaba a mi papá. Ah, ¿lo escuchaste? Qué chévere. No se le debe pegar a las personas. Usted está extrayendo del testigo lo que le interesa. No es un testigo suyo, es un testigo de la contraparte. Pero no hay que ser hostil. No necesariamente hay que enfrentarse. Es un niño. Y los niños mayores de 6 años son perfectamente manipulables. Mi mamá me dijo que dijera eso para que mi papá se fuera de la casa. ¿Lo conseguiste? Testigo mentalmente discapacitado, hay que ahondar, hay que investigar si puede, los medicamentos incluso influir en la percepción. Las víctimas de violación. ¿Qué le decía usted? No. ¿Y usted le decía que no? Sí. ¿Qué tan duro le decía que no lo hiciera cuando le estaba despojando de la ropa? Ay, no. ¿Y por qué decía ay, no? Porque es que estaban los vecinos y me daba cosas que ellos se enteraran. ¿Y cuántas veces le dijo? ¿Cómo fue que le dijo? Ay, no. ¿Cuántas? Muchas veces. ¿Cómo le decía? Ay, no. Dale. Déjela. Contrainterrogatorio del policía. El policía hay que hacerle saber que el que conoce el derecho es uno. A ver. ¿Cómo se llama usted? ¿Alex qué? ¿Ah? A ver, señor Choquecagua. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la policía? Pero este quiere que yo no tenga el control. Ya lo voy a hacer entrar en control. ¿Cuánto tiempo? En 5 años de policía. ¿Tuvo usted cuántos años en la academia? 3 años en la academia. Obteniendo el grado de suboficial de tercera. Para ser suboficial de tercera es necesario que a usted le den redacción de actas policiales, ¿cierto? ¿Ha redactado usted actas policiales? ¿Cómo cuántas ha redactado? 10 actas policiales. En 2 años de trabajo. ¿Conoce usted esto que tengo acá? Supongamos que sea el Código Procesal Penal. ¿Lo conoce? ¿Está en vigencia? ¿Sabe que está en vigencia? ¿Sabe usted lo que dice el artículo 324 con respecto a la veracidad de la información que tienen que aportar los funcionarios policiales? ¿Lo conoce? Los funcionarios policiales no pueden mentir. ¿Usted mintió? O sea, lo que dice el acta policial es cierto. ¿Se confía en el acta policial? Ok. Nosotros sabemos que él no hizo bien el acta policial. Pero le decimos, fíjense bien, ¿estuvo en la academia? Sí, 3 años. ¿Le dieron clases para redactar actas policiales? Sí. ¿Aprendió a redactar actas policiales? Sí. ¿Ha redactado cuántas? 10. Coño. ¿Ah? Este es un reposero. Usted no trabaja, no sé. O es amigo del comandante. Yo creo que con eso
culminamos. Estamos a sus gratas órdenes. Para mí un placer, realmente un placer. Muchas gracias entonces por la participación del doctor José Luis Vegas Roche en esta tarde con esta exposición tan didáctica.